Un gráfico es la representación gráfica de los datos de una hoja de cálculo y permite facilitar su interpretación. El uso de gráficos hace más simple e inmediata la interpretación de los datos. Por lo general, un gráfico nos comunica mucho más que una serie de datos ordenados por filas y columnas. Observa la simulación para conocer los distintos tipos de gráficos disponibles en Excel. El primer paso es seleccionar la tabla que tendrá los datos a graficar. Luego se selecciona la ficha Insertar. Dentro de esta ficha se encuentra el apartado Gráficos, en el cual se pueden apreciar algunos de los tipos de gráficos que tiene Excel, entre los que se destacan, por ejemplo, columna y circular. Dentro del tipo de gráfico columna hay diferentes subtipos como columna en 2D, columna en 3D, cilíndrico, cónico y pirámide. Para desplegar el cuadro de diálogo en el que se encuentran todos los tipos y subtipos de gráficos, se da un clic en el botón Todos los tipos de gráficos. Luego aparecerá el cuadro de diálogo de Insertar gráfico. En este se aprecian los tipos de gráficos con sus respectivos subtipos, como por ejemplo el tipo de gráfico columna con sus respectivos subtipos. Los gráficos de columnas muestran una serie como un conjunto de barras verticales agrupadas por categorías. Los gráficos de columnas resultan de gran utilidad para mostrar los cambios que se producen en los datos a lo largo del tiempo o para ilustrar comparaciones entre elementos. O el tipo de gráfico línea con sus respectivos subtipos. Los gráficos de líneas muestran una serie como un conjunto de puntos conectados mediante una sola línea. Los gráficos de líneas se usan para representar grandes cantidades de datos que tienen lugar durante un periodo continuado de tiempo. O el tipo de gráfico circular con sus respectivos subtipos. Los gráficos circulares muestran los datos como una proporción del total. Los gráficos circulares se usan normalmente para realizar comparaciones entre grupos. O el tipo de gráfico barra con sus respectivos subtipos. Los gráficos de barras muestran las series como conjuntos de barras horizontales. El gráfico de barras sencillo está estrechamente relacionado con el gráfico de columnas, que muestra las series como conjuntos de barras verticales, y con el gráfico de intervalos de barras, que muestra las series como conjuntos de barras horizontales con puntos iniciales y finales que varían. El gráfico de barras es el único tipo de gráfico que muestra los datos horizontalmente. Ahora se insertarán distintos tipos de gráficos. El primero será un gráfico de columna. Una vez seleccionado el tipo de gráfico, se selecciona el subtipo a insertar. Finalmente, el gráfico queda insertado como un objeto dentro de la hoja de cálculo, donde está la tabla con la información ocupada en el gráfico. Ahora se insertará un gráfico de barras con la información de la tabla de la hoja 2. Finalmente, el gráfico queda insertado como un objeto dentro de la hoja de cálculo donde está la tabla con la información ocupada en el gráfico. Ahora se insertará un gráfico circular con la información de la tabla de la hoja 3. Finalmente, el gráfico queda insertado como un objeto dentro de la hoja de cálculo donde está la tabla con la información ocupada en el gráfico. Ahora se insertará un gráfico de línea con la información de la tabla de la hoja 4. Finalmente, el gráfico queda insertado como un objeto dentro de la hoja de cálculo donde está la tabla con la información ocupada en el gráfico.
Muy bien, viste los distintos tipos de gráficos de Excel.